texto del profesor Manrique hay una parte en que se señala que Aya La Torre, a partir de la política del buen vecino establecido por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y cito textualmente, dice: se habrían producido cambios sustanciales en la naturaleza del imperialismo. Según el autor del texto, esta apreciación de Aya se debía a la política buena vecindad establecida por el presidente Roosevelt. Agrega que para Aya, en la década del 40, el imperialismo había quedado atrás, y básicamente el autor señala en su texto, o fundamenta su apreciación de que para Aya La Torre el imperialismo había quedado atrás en el texto La Defensa Continental, que es un libro del año 1941. Sin embargo, en ese mismo texto hay dos artículos muy importantes que son el buen vecino, garantía definitiva, y aspectos políticos y económicos del buen vecino, en los cuales Aya La Torre daría un punto de vista más amplio y una apreciación sobre la política del buen vecino distinta a la que el profesor Manrique propone en su texto, ¿no? Y quiero citar del texto El buen vecino, garantía definitiva, un párrafo de Aya La Torre, que dice lo siguiente: Aya La Torre: sin embargo, importa hacerse una simple reflexión. Esta política iniciada por Roosevelt hacia los pueblos de Indoamérica no es sino una plataforma de programa de gobierno adoptada por el presidente, tan duradera como New Deal o como una presencia de Mr. Hall en la Secretaría de Estado. Vale decir, es una política temporal, sin ninguna garantía de perdurabilidad. Pues aunque el Partido Demócrata de Yankee sea considerado menos imperialista que el republicano, sabemos bien que Wilson fue también demócrata, profeta de New Freedom, y no obstante todo eso fue Wilson mismo quien ordenó invasiones, bombardeos, sublevaciones y otras atrocidades en varios países indoamericanos. Por otro lado, el concepto democrático de los Estados Unidos es muy elástico y no excluye actos de tiranía y brutalidad, especialmente en los países débiles, cuando llegue el caso de defender los intereses de sus grandes capitalistas. Es decir, para Aya La Torre, la política de buena vecindad que estableció el presidente Roosevelt no era una política que se podría decir ya cambiaba en forma definitiva la política norteamericana hacia nuestros pueblos. Por eso él titulaba ese artículo El buen vecino, garantía definitiva, entre paréntesis, de La Torre, y señala con claridad que esta no era una política perdurable, sino era una política temporal. Y agrega también, y cito textualmente de La Torre: esto ahonda dudas acerca de la perennidad de una actitud como la que hoy inspira a los hombres de Washington, porque incumbiendo exclusivamente a la voluntad presidencial tratarnos como vecinos o como bárbaros, todo depende del grado de conocimiento que los futuros presidentes tengan de nuestros pueblos y del concepto que le merezcan indios y mestizos. En consecuencia, por lo que la experiencia histórica nos demuestra, creo que la política de buena vecindad del presidente Roosevelt hacia los pueblos indoamericanos es una garantía de seguridad, pero no una garantía estable, y se trata solo de una política que puede variar con el cambio de persona o de partido en el Ejecutivo de los Estados Unidos. Y en el otro texto, aspectos políticos y económicos del buen vecino, Aya La Torre señala las consecuencias de la política de la buena vecindad, cuáles habían ha sido los resultados de esta política hacia América Latina. Y evidentemente en algunos casos habían habido nacionalizaciones como la de México, como la de Bolivia, y en la cual el Estado norteamericano no había hecho mayores problemas. ¿Qué dice Aya La Torre? ¿Cuáles han sido los resultados prácticos de la no intervención desde el punto de vista de las relaciones económicas entre ambas Américas? Todos conocemos la respuesta: la confiscación de las empresas petroleras en México y las concesiones del Standard Oil en Bolivia, medidas drásticas de nacionalización ante las cuales el gobierno de Washington ha observado una actitud de tolerante imparcialidad. Y Víctor Raúl luego reflexiona si esa política también podría ser perdurable en el tiempo, o en algún momento los norteamericanos saldrían a defender a las empresas, a sus empresas. Y dice Aya La Torre: pero desde el punto de vista de la realidad es previsible que si tales métodos se generalizan, la buena vecindad tendría que decidirse ante una alternativa: o favorece la nacionalización de facto de todos los grandes intereses norteamericanos en Indoamérica,
o reacciona en defensa de ellos, que es lo más probable, dice el actor. Es decir, lo último, que reaccione en defensa de los intereses de los hombres, es lo más probable, y en este último caso la doctrina fracasaría. Entonces, para De la Torre, la política buena vecindad de Roosevelt no era una política necesariamente perdurable, era una política de un presidente, y creo que con lo que he citado se demuestra esa posición de la Torre. Finalmente, en el texto del profesor Manrique se señala en la página 13 respecto a Mariátegui lo siguiente, porque siempre todos sabemos que siempre se ha tratado de contraponer a Mariátegui y a De la Torre, bueno, y los seguidores de ambos han tenido sus propios argumentos para ello, ¿no? Pero se hace una afirmación ahí, ¿no? Que el profesor Manrique asevera que Mariátegui nunca ejerció ningún cargo público. Sin embargo, el propio Mariátegui señalaría lo contrario, ¿no? Hay unas cartas en la correspondencia de Mariátegui publicadas por la editorial La Mauta, de la edición 1981, en la edición del 84, que la correspondencia de José Carlos Mariátegui del año 1915 a 1930, en la que el propio Mariátegui reconoce que tenía un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la época de Leguía, ¿no? Textualmente, en una carta dirigida a Victoria Ferrer, dice lo siguiente Mariátegui: el cheque es por 6 libras esterlinas, no se puede girar en libras peruanas ni en cheques sobre Lima. A mí me pagan también en libras esterlinas. Es una letra sobre Londres que puede ser cambiada en cualquier banca. También la puede cambiar un comerciante. La libra esterlina vale menos que la libra peruana conforme al cambio actual. Esto, como tú comprenderás, es para mí, que recibo mi sueldo en libras esterlinas, lo mismo que todos los funcionarios y empleados de las relaciones exteriores residentes en el extranjero, una pérdida mensual. Si el propio José Carlos Mariátegui reconoce que sí tuvo un cargo público en relaciones exteriores, fue muy comentado, o ha sido comentado eso, inclusive hasta las razones por las cuales aceptó Mariátegui ese cargo, ¿no?, en relaciones exteriores. Inclusive Jorge Basadre lo comenta en su libro Perú, Problema y Posibilidad. En la página 200, respecto a esa relación de Leguía con Mariátegui, señala lo siguiente Jorge Basadre: solo en un sentido muy amplio puede decirse que Mariátegui combatiese a Leguía, enviado a Europa después de la campaña oposicionista de La Razón, no porque Leguía le tuviese especial deferencia, sino porque era costumbre suya conceder favores a quien se sometiese. Mariátegui acaso le conservó siempre un fondo de gratitud, o por táctica tuvo precisamente lo que Belaúnde ha llamado inexplicables silencios. Por táctica, porque hubiera sido deportado, o por lo menos impedido de publicar su revista Mauta o de colaborar en la revista Mundial y Variedades, por lo demás de su vivo color leguista, y porque se hubiera suscitado enojosas recriminaciones personales. Asimismo, este tema ha sido tratado por el profesor Robert Páez en un libro, La formación ideológica de José Carlos Mariátegui, donde ahí en algunas páginas señala el tema de las relaciones entre Mariátegui y Leguía. Más o menos también se señala que Mariátegui estuvo en Génova, ¿no? Y ahí textualmente cito en Génova del año 22, que ve a Mariátegui trabajar en el consulado del Perú en tareas sobre asuntos bastante mal definidos. Y sobre las razones del viaje, bueno, él presenta las dos hipótesis que habría, ¿no? La del profesor Cantor, que sería un supuesto precio de apoyo a Mariátegui, y la de Jorge Basadre, que señala, y Víctor Andrés Belaúnde, textualmente cito: lo que podría llamarse el precio del silencio se encuentra en sus dos contemporáneos, Víctor Andrés Belaúnde y Jorge Basadre. Para finalizar en el tema de Mariátegui, simplemente, y para acabar mi intervención, quiero señalar que, a pesar de eso, ahí la Torre, cuando regresó Mariátegui, lo presentó a las universidades populares González Prada, y lo nombró, cuando sale desterrado de la Torre, lo nombró director de la Universidad González Prada, y dictó clases ahí. Inclusive hay un libro que recoge eso, y siempre la Prada le guardó mucho respeto a Mariátegui, y yo sí lo cito para acabar, en el prólogo, en la introducción
al libro El proceso de la Torre hay un largo reconocimiento a Moretti. Esa introducción la hizo el compañero Alcides de Pelucín. Muchas gracias.